¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo inmenso que es el universo? Miles de millones de galaxias, estrellas más grandes que nuestra imaginación y planetas en constante movimiento. Pero detrás de toda esa grandiosidad, surge una pregunta intrigante. Si Dios fue quien creó todo esto, entonces, ¿quién creó a Dios? Hoy, en este video, vamos a responder a una de las preguntas más antiguas y profundas que ha enfrentado la humanidad desde el principio de los tiempos. Es una pregunta que no solo desafía nuestra comprensión del universo, sino que también nos invita a explorar los límites de nuestra fe. Y te prometo algo, la respuesta que estás a punto de descubrir no solo es fascinante, sino que cambiará la forma en la que ves a Dios, la creación y tu lugar en este vasto cosmos. Mantente aquí, porque en los próximos minutos, vamos a desentrañar el misterio de la eternidad de Dios, una verdad que ha desconcertado a filósofos, científicos y teólogos durante siglos. Te llevaré de la mano a través de las Escrituras, la teología cristiana, y hasta los rincones más profundos de la reflexión filosófica. Imagina por un momento, si el universo fue creado, si todo lo que conocemos y podemos ver tiene un inicio, ¿no debería tener un principio también aquel que lo creó? Esta es la pregunta que nos ha dejado perplejos a lo largo de la historia. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una respuesta sorprendente, una que desafía nuestra percepción del tiempo, el espacio y la creación misma. Lo que estás a punto de escuchar puede desafiar tu lógica, pero también fortalecerá tu fe. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado entender los misterios que rodean su existencia. ¿De dónde venimos? ¿Qué hay más allá del universo que podemos ver? Y, quizás la más intrigante de todas, si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Esta pregunta no es nueva. De hecho, ha sido objeto de debate entre filósofos, teólogos y científicos durante siglos. En este video, queremos abordar esta cuestión desde una perspectiva bíblica, filosófica y teológica, para ofrecer una respuesta que no solo satisfaga la curiosidad intelectual, sino que también fortalezca tu fe. El primer paso para comprender esta pregunta es reconocer la limitación de nuestra mente humana. Como seres finitos, estamos acostumbrados a la idea de que todo tiene un comienzo y un final. Todo lo que nos rodea, desde los objetos cotidianos hasta el propio universo, parece tener un ciclo de vida, nace, crece y, eventualmente, perece. Por lo tanto, es natural que al pensar en Dios, nuestra mente intente aplicarle las mismas reglas. Si todo lo que conocemos fue creado en algún momento, ¿por qué no sería igual para Dios? La Biblia, sin embargo, nos invita a mirar más allá de estas limitaciones humanas. Nos habla de un Dios eterno, que trasciende el tiempo y el espacio. En el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 2, se nos dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este versículo nos da una pista importante: Dios no tiene principio ni fin. Él es eterno. Es difícil para nuestra mente comprender esta idea de eternidad. Estamos acostumbrados a medir el tiempo en minutos, horas, días y años. Pero Dios no está limitado por el tiempo como lo estamos nosotros. Para Él, 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Este concepto de eternidad es clave para responder a la pregunta que nos hacemos hoy. Si Dios creó todo lo que existe, entonces, ¿quién creó a Dios? La respuesta es sorprendente, y la entenderemos mejor al profundizar en las Escrituras. Para responder adecuadamente a la pregunta ¿quién creó a Dios?, debemos primero entender el concepto de eternidad en la Biblia. Este es un tema central en la teología cristiana, y es clave para comprender la naturaleza de Dios. La Biblia nos enseña que Dios no es como el universo que Él creó, ni como nosotros, los seres humanos, que estamos sujetos al tiempo y al espacio. En lugar de eso, la Escritura nos muestra a un Dios que es eterno, sin principio ni fin. La idea de eternidad puede parecer abstracta, pero es esencial en la comprensión de quién es Dios. En Isaías 40 horas y 28 minutos, leemos: ¿acaso no lo sabes? ¿Nunca lo has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. Este versículo nos presenta un concepto profundo: Dios es eterno. Él no tiene un origen, porque siempre ha existido. Desde el principio de los tiempos, Él ha sido. No fue creado, ni necesita un creador. Para nosotros, que estamos limitados por el tiempo y el espacio, esto puede ser difícil de entender. Estamos acostumbrados a ver el mundo en términos de causa y efecto. Cada cosa tiene un origen y un final. Pero Dios no opera bajo esas reglas. Él está fuera del tiempo.
Esto es lo que teólogos como Tomás de Aquino llamaron el ser necesario. Mientras todo lo demás en el universo es contingente, es decir, depende de algo más para existir, Dios es el único ser cuya existencia es necesaria. No depende de nada ni de nadie. Él simplemente es. Además, el concepto de eternidad está profundamente relacionado con el de la creación. En Génesis 1:1, vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio no es el principio de Dios, sino el comienzo del tiempo tal como lo conocemos. Dios ya existía antes de ese principio. Por lo tanto, la eternidad de Dios no es solo una cuestión filosófica, sino una verdad bíblica que nos invita a confiar en un Creador que no está limitado por el tiempo ni el espacio. Esta eternidad de Dios es lo que lo convierte en el Creador perfecto, uno que no necesita haber sido creado. La idea de un Creador increado puede parecer paradójica a primera vista, pero es uno de los fundamentos clave de la fe cristiana. Cuando nos preguntamos quién creó a Dios, partimos de una suposición humana, que todo debe tener un origen. Sin embargo, esta suposición no se aplica a Dios. Como hemos visto, la Biblia describe a Dios como eterno, sin principio ni fin. Pero, ¿qué significa realmente que Dios sea un creador increado? Para entender esto, debemos primero reconocer que el concepto de creación está intrínsecamente ligado al tiempo. Algo es creado en un momento particular, en un contexto temporal específico. Sin embargo, Dios no está sujeto al tiempo. Como dice Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí vemos que Dios no tiene un punto de origen, Él simplemente es. No depende del tiempo ni de las leyes naturales que rigen el universo. Desde un punto de vista filosófico, el concepto de un creador increado tiene sentido. Si retrocedemos en el tiempo, debemos llegar a una causa primera, algo que inició todo, pero que no fue causado por nada más. Este concepto es lo que Tomás de Aquino llamó el motor inmóvil. Según esta idea, todo lo que existe en el universo tiene una causa, pero debe haber una causa original que no fue causada. Esa causa, para los creyentes, es Dios. Al aceptar que Dios es el creador increado, estamos reconociendo su poder y su supremacía sobre todo lo que existe. Dios no fue creado, porque Él es el origen de toda creación. Él es la fuente de toda existencia, y nada puede existir sin Él. Esto no solo refuerza nuestra comprensión de quién es Dios, sino que también nos ayuda a confiar más plenamente en su poder y su plan para nuestras vidas. En resumen, Dios es el creador increado porque trasciende las leyes del tiempo y del espacio. Al entender esta verdad, no solo profundizamos en nuestra fe, sino que también encontramos paz en el conocimiento de que servimos a un Dios que es eterno, todopoderoso y siempre presente. La idea de que algo o alguien no necesita haber sido creado es una de las cuestiones más fascinantes de la filosofía y la teología. Uno de los argumentos filosóficos más conocidos en este campo es el del motor inmóvil propuesto por el teólogo y filósofo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Este concepto es clave para entender por qué Dios no necesita haber sido creado y cómo su existencia es la base de toda creación. El motor inmóvil se refiere a la idea de que debe haber una causa primera que inició todo lo que existe, pero que no fue causada por nada más. En otras palabras, algo tuvo que haber sido el principio de todo, pero ese algo no fue creado ni depende de otra cosa para existir. Para Tomás de Aquino y muchos teólogos cristianos, esa causa primera es Dios. Él es el motor inmóvil que puso en marcha el universo y todo lo que contiene. Este concepto filosófico también está profundamente arraigado en la teología cristiana. Como hemos mencionado antes, la Biblia nos enseña que Dios es eterno y no tiene principio ni fin. En Juan 1:3 leemos, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Este versículo subraya que Dios es la fuente de toda creación. Todo lo que existe depende de Él, pero Él no depende de nada ni de nadie. La filosofía del motor inmóvil también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la creación. Si todo lo que conocemos tuvo un comienzo, entonces debe haber algo que siempre ha existido para haber iniciado todo. Dios, como el motor inmóvil, es esa entidad eterna que siempre ha sido y siempre será. Esta es una idea que no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da una base sólida para entender la relación entre Dios y el universo. Además, este concepto filosófico nos ayuda a reconciliar la ciencia y la fe. La ciencia nos dice que el universo tuvo un comienzo, conocido como el Big Bang, pero incluso los científicos se preguntan qué causó ese evento inicial. Para los creyentes,
La respuesta es clara: Dios, el motor inmóvil, es quien inició todo. Él es la causa primera, eterna y todopoderosa. Comprender la naturaleza de Dios, y en particular su eternidad, es un pilar fundamental de nuestra fe. Saber que Dios no fue creado y que no depende de nada más para existir cambia profundamente la manera en que entendemos nuestro lugar en el universo y nuestra relación con Él. Pero, ¿qué valor tiene para nosotros entender esta verdad? ¿Por qué es importante reconocer a Dios como el ser eterno e increado? En primer lugar, entender que Dios es eterno nos ofrece consuelo en tiempos de incertidumbre. Vivimos en un mundo cambiante, lleno de altibajos. Todo lo que nos rodea está en constante transformación, desde las estaciones del año hasta nuestras propias vidas. Pero Dios no cambia. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta verdad nos recuerda que podemos confiar en Dios plenamente, porque Él es constante y eterno. Además, al comprender que Dios no fue creado, reconocemos su supremacía y autoridad absoluta sobre todo. Él es la fuente de todo lo que existe, y todo lo que sucede está bajo su control. Este entendimiento fortalece nuestra fe, ya que sabemos que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, aunque a veces no lo comprendamos completamente. Otro aspecto importante es que la eternidad de Dios nos invita a vivir con una perspectiva eterna. En lugar de enfocarnos solo en lo temporal, somos llamados a poner nuestra mirada en las cosas eternas. Colosenses 3:2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Al saber que Dios es eterno, también somos conscientes de que nuestra relación con Él trasciende el tiempo y el espacio. Estamos llamados a vivir una vida que honre esa eternidad, y a buscar su voluntad en todo lo que hacemos. Por último, entender la naturaleza eterna de Dios nos ayuda a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos todo. Si Dios es eterno y siempre ha existido, entonces su sabiduría y conocimiento son infinitos. Podemos descansar en la seguridad de que Él sabe lo que es mejor para nosotros, mucho más allá de lo que nosotros podemos ver o comprender. Su eternidad nos da la certeza de que Él siempre estará con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Cuando observamos el universo, es imposible no asombrarnos por su inmensidad y complejidad. Desde las galaxias más distantes hasta la vida en nuestro propio planeta, todo parece estar diseñado con un propósito claro. Para los creyentes, este orden en el cosmos no es una coincidencia, es una manifestación del poder creador de Dios. Pero, ¿qué nos enseña la creación del universo sobre la naturaleza de Dios y su plan para nosotros? En Génesis 1:1 leemos: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Este simple pero poderoso versículo nos dice mucho sobre el propósito de la creación. Dios no creó el universo de manera aleatoria o sin sentido. Al contrario, cada parte de la creación tiene un propósito específico, y todo está interconectado de una manera que refleja la sabiduría y el orden divinos. El universo funciona de acuerdo con leyes naturales precisas, como la gravedad, la termodinámica y la física cuántica. Estas leyes no solo nos permiten entender cómo funciona el universo, sino que también nos revelan la grandeza de su creador. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. En otras palabras, el propio universo es un testimonio del poder y la divinidad de Dios. Además, el hecho de que el universo tenga un orden nos muestra que Dios es un ser de propósito. Todo lo que Él hace tiene un objetivo, y eso incluye la creación de la humanidad. No somos un accidente cósmico, sino una parte fundamental de su plan. Génesis 1:27 nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que tenemos un propósito especial en la creación. Estamos llamados a reflejar su carácter y a participar en su plan para el mundo. Este entendimiento nos invita a vivir con propósito. Al reconocer que Dios creó el universo con un plan específico, también entendemos que nuestras vidas tienen un significado más profundo. No estamos aquí por casualidad, sino para cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto nos llena de esperanza y dirección, sabiendo que somos parte de un diseño mucho más grande que nosotros mismos. Al reflexionar sobre todo lo que hemos discutido en este video, es importante reconocer que nuestra comprensión de Dios siempre será limitada por nuestra naturaleza humana. A veces, nos enfrentamos a preguntas que parecen no tener respuesta, como ¿quién creó a Dios? Pero es precisamente en esos momentos de incertidumbre donde nuestra fe se fortalece. La fe nos permite aceptar que hay cosas que no podemos comprender completamente,
y eso está bien. En lugar de buscar respuestas lógicas a todas las preguntas, debemos aprender a confiar en lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. La idea de que Dios es eterno y no fue creado es una de las verdades más poderosas que encontramos en la Biblia. Como seres humanos, estamos acostumbrados a pensar en términos de tiempo y espacio. Para nosotros, todo tiene un principio y un fin. Pero Dios no está limitado por esas reglas. Él trasciende el tiempo y el espacio. Él es, como lo describe Apocalipsis 22:13, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Esta verdad nos invita a confiar en un Dios que está más allá de nuestra comprensión. La eternidad de Dios también nos ofrece una perspectiva diferente sobre nuestras propias vidas. A menudo, nos preocupamos por cosas temporales, nuestras carreras, nuestras posesiones materiales, incluso nuestras relaciones. Pero cuando recordamos que Dios es eterno, nos damos cuenta de que hay algo mucho más grande que todo eso. Nuestra relación con Dios trasciende el tiempo, y nuestras decisiones aquí en la tierra tienen un impacto eterno. Además, la eternidad de Dios nos da esperanza. En un mundo lleno de incertidumbre, donde las cosas cambian constantemente, podemos confiar en que Dios siempre estará ahí. Su amor por nosotros es eterno, y su plan para nuestras vidas es perfecto. No importa lo que enfrentemos, podemos tener la certeza de que Dios nos guiará a través de todo. En resumen, la pregunta ¿quién creó a Dios? Nos lleva a una verdad aún más profunda. Dios es eterno, todopoderoso y siempre presente. Al confiar en esta verdad, podemos vivir con paz, sabiendo que estamos en las manos de un Creador que no tiene principio ni fin. Hemos recorrido un largo camino en este video, desde la pregunta inicial de ¿quién creó a Dios?, hasta una comprensión más profunda de su eternidad y su poder como Creador increado. Ahora es el momento de reflexionar sobre lo que hemos aprendido y cómo esto puede transformar nuestra vida de fe. Dios no fue creado, porque Él es el origen de todo lo que existe. Su eternidad y su poder trascienden cualquier cosa que podamos imaginar. Al entender esto, podemos fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Él. Saber que servimos a un Dios que siempre ha sido y siempre será nos ofrece una confianza inquebrantable en su plan para nuestras vidas. No importa cuán grande sea la incertidumbre que enfrentemos, podemos estar seguros de que Dios siempre está en control. Así que ahora te hago una pregunta a ti. ¿Cómo cambia esto tu perspectiva sobre Dios y tu fe? ¿Te ha ayudado este video a entender mejor su naturaleza eterna? Si es así, te invito a dejar tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber cómo este mensaje ha impactado tu vida y tu relación con Dios. Además, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a Viaje Bíblico para más contenido que profundice en temas importantes de la fe cristiana. Aquí, nos comprometemos a explorar las preguntas más difíciles y a ofrecer respuestas basadas en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es ayudarte a crecer en tu fe y a fortalecer tu relación con el Creador. Finalmente, no olvides compartir este video con amigos y familiares. Nunca sabes quién puede estar buscando respuestas a estas preguntas profundas sobre Dios y la creación. Al compartir este contenido, puede ser una luz en la vida de alguien que lo necesita. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los mayores misterios de la fe cristiana. Recuerda, estamos aquí para aprender, crecer y fortalecer nuestra relación con Dios juntos. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en tu caminar espiritual. Hasta el próximo video.